¿qué es una maravilla? Busqué en el diccionario y encontré esta definición. Maravilla es un suceso extraordinario o una cosa extraordinaria. Mire de pronto si es su esposo, su esposa, su hijo, su mamá que está a su lado y mírele que es una maravilla, ¿sí o no? Si tiene la confianza y es su familia, dígale, eres una maravilla. Algunas mujeres aquí deberían llamarse la Mujer Maravilla. Bueno, fue lo más cercano que nosotros, o que yo en mi niñez, acerca de maravilla, pues a la Mujer Maravilla. Y nuestro Dios es un Dios maravilloso. La palabra maravillarse también la busqué en el diccionario. Maravillarse, escuche lo que encontré: llenarse de sorpresa repentina, asombrarse, admirarse, impresionarse ante algo porque ese algo parece extraordinario o sobresaliente. Yo le voy a volver a leer las definiciones porque le voy a hacer una pregunta después de que lea las definiciones. ¿Qué es maravillarse? Es llenarse de sorpresa repentina, asombrarse, admirarse, impresionarse ante algo por parecer extraordinario o sobresaliente. Ahora, comparta con su vecino 1 minuto, 30 segundos y pregúntele a su hermano que está al lado: ¿cuándo fue la última vez que usted se maravilló? Y si usted no solamente quiere contar el cuándo, sino el por qué, quizá alguna mamá que tenga a su bebé pequeño dice: pastor, me maravillé en esos días porque mi hijita, mi bebecita dijo mamá. Ay, se maravilló. Alguna mujer dirá: pastor, me maravillé porque mi esposo me trajo flores esta semana. Bueno, no sé. Entonces, escuche esto. En Lucas, el Evangelio según San Lucas, el escritor Lucas habla mucho la palabra maravillarse o maravillas. Usted lee el Evangelio de Lucas y continuamente usa la palabra maravillar, maravillarse. Y la primera vez que Lucas, que era un médico, escribe la palabra maravillarse o maravillaron, está en el capítulo 2, el versículo número 8. Que quiero que usted me acompañe a leer de qué se trata Lucas 2:8. Dice: había pastores en la misma región. ¿Qué hacían esos pastores? Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿Qué nos dice Dios en esta noche? Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Mire lo que el ángel le dice a estos pastores: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Mire qué cuadro tan maravilloso. ¿Qué hacían esas huestes espirituales? ¿Y qué decían? Verso 14, léalo conmigo fuerte: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha
manifestado. Yo creo que Dios en este tiempo y el próximo año 2025 hay cosas maravillosas que nos va a manifestar. Alguien diga amén a eso. Si lo cree, apláudale fuerte al Señor. ¿Cuántos tienen un Dios maravilloso? Entonces sigue diciendo el verso 16: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18. Y todos los que oyeron, ¿qué hicieron? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Después de los pastores haber visto tremendo cuadro, ¿sí? Imagínate eso. En medio de sus rutinas como pastores, en medio de sus rutinas de cuidar ovejas, un día Dios se manifestó. Y aquí hay una palabra para alguien: sé fiel en lo poco, haz lo que Dios te mandó a hacer. No importa que los días parezcan rutinarios, que todo parezca igual y que no avanza. Déjeme decirle, todo tiene su tiempo. Y en el tiempo de Dios, Dios va a manifestar sus maravillas y lo sobrenatural. Esto es para quien lo crea. Entonces imagínate José y María, ¿sí? Viendo llegar unos pastores. Aquí es donde está Cristo el Señor. Y María y José, sí. Y los ángeles le contaron a María y José lo que habían experimentado. Y dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y los pastores a todo el que encontraban les contaban acerca de que ya había nacido el Salvador. Y quienes les oían se maravillaban. ¿Quiere hacer una oración conmigo? Levante su mano derecha y diga: Espíritu Santo, pon tus palabras en mi boca, que yo hable de Jesús, y que al hablar de Jesús la gente que me escuche se maraville. Alguien diga amén a eso. Eso dice la palabra. Escuchaban a los pastores y se maravillaban. ¿Qué cantaban las huestes celestiales? Dice que cantaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios. Ese es el propósito de este culto navideño. Decir esto mismo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. La buena voluntad de Dios disponible para el ser humano. Entonces, Lucas va a seguir hablando de la palabra maravilla, la palabra maravillar. La segunda vez que yo lo encuentro está cuando a los 8 días de nacido, ojo a esto, José y María, esa era la costumbre, llevaban el niño Jesús a presentarlo al templo, al Padre Celestial. Los padres de familia judíos debían hacer eso. A los 8 días de nacido el niño, el bebé, entonces debían allí presentarlo a Dios. Y la Biblia dice que había un hombre llamado Simeón, un anciano ya, y ese hombre había estado esperando el momento, le había orado a Dios: Dios, no permitas que yo me muera sin antes haber visto al Salvador, a tu Hijo Jesús, al Salvador del mundo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo movió el corazón a Simeón. A lo mejor estaba en la casa haciendo el compartir para el culto navideño. Entonces el Espíritu Santo le dijo: ve al templo. Y Simeón fue al templo. Y en ese momento Simeón se encuentra con José y María, que están presentando a Jesús. Y Simeón, un poco atrevido pareciera, tomó a Jesús en sus brazos e hizo una oración tremenda, diciendo: Dios, gracias por no haberme permitido morir sin antes ver la salvación, sin antes ver al Redentor. Y dice la Biblia en Lucas 2, dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de su Hijo Jesús. Imagínate tú y yo, imagínate siendo padres de Jesús, mirando cómo día a día las piezas del rompecabezas
encajaban. ¿No le parece tremendo eso? Todo lo de Dios es asombroso. Todo lo de Dios es maravilloso. ¿Es sencillamente maravilloso o maravillosamente sencillo? Bueno, no sé, yo también tengo esa duda, pero sé que es maravilloso. La tercera vez que Lucas va a hablar de la palabra maravilla, escuche, es cuando Jesús, antes de empezar su ministerio, unos 30 años de edad, entró a una sinagoga, que era un lugar de reunión pequeño, y le dijeron a Jesús: don Jesús, hágame un favor, ¿puede leer usted? Y sí dice la Biblia que se le dio Isaías. Nada, Isaías, y estaba escrito, lo que le tocó leer a Jesús y enseñar, decía algo como esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el año agradable del Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Y cuando Jesús leía, era diferente a como cuando alguien leía. Todo el mundo sentía una presencia tremenda en ese pequeño lugar llamado sinagoga. Y cuando Jesús terminó de leer, dice la Biblia que enrolló el rollo y dijo: señores, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Ese soy yo. ¿Hola? ¿Coincidencia que le tocara leer a Jesús ese día esa porción de Isaías? No. Y la Biblia dice en Lucas 4:22 que las personas, escuche esto, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. En otras palabras, escuchar a Jesús era algo agradable, era algo maravilloso, y la gente se asombraba y decían: ¿este no es el hijo de José? Yo creo que Dios con usted va a hacer cosas maravillosas, de tal manera que la gente va a decir: fulano de tal, pero si yo lo conocí, pero si yo la conocí, ¿verdad? ¿Eso está pasando? Sí, eso está pasando, porque el Dios nuestro es un Dios asombroso y maravilloso. Apláudale fuerte a Él. Muy bien. ¿Cuántas maravillas tenemos ya? Ayúdenme a hacer la cuenta. ¿Cuántas maravillas se ha hablado? ¿Tres? Tres. El cuarto, entonces, no lo voy a leer, pero está en Lucas 8:25, donde Jesús le había dicho, era de noche, y Jesús le dijo a los discípulos: tenemos que volver al otro lado del mar de Galilea, así que vamos a pasar al otro lado. Y se montaron en la barca todos. Usted conoce la historia. En la noche una gran tormenta, un gran viento, dice la palabra de Dios, que parecía que la barca donde iban se hundía. Y la Biblia dice que despertaron a Jesús no para que calmara el viento, sino para decirle: nos vamos a morir. Y Jesús se levantó porque estaba dormido y dijo al mar: calla. Y al viento le dice: enmudece, aquíétate. Y dice la Biblia que en ese momento, siempre lo he comparado como cuando la chilindrina, el papá y la Biblia describe la reacción de los discípulos y dice que estaban atemorizados y se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos sabían en el Antiguo Testamento, ellos habían leído, les habían dicho que el único que podía hacer algo como eso era Dios. Por eso cuando ven a Jesús hacer dice: tenemos a Dios en la barca. Y no sé cuántos creen acá que Dios está en su barca. Y si Dios está en la barca, cosas maravillosas y asombrosas siempre van a suceder. En la barca de nuestra vida, en la barca de nuestro ministerio, en la barca de nuestra familia. Otro maravillar, ¿para cuál vamos? Para el quinto. Son 50. Pero por ser a ustedes, está en Lucas 9:43. Había un chico que estaba endemoniado, dice la palabra de Dios,
Y Jesús lo hizo libre, reprendió al demonio y el demonio salió. Y dice la Biblia literalmente, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. Nuestro Dios es un Dios poderoso para liberar. ¿Aló? Yo no sé cuántos aquí lo han visto en su vida. Tenían ataduras en su espíritu, algunos atados al alcohol, otros atados al adulterio, otros atados a la pornografía, otros atados a la mentira, otros atados, no sé a qué estábamos atados, pero Jesús nos ha hecho libres. Y no sé cuántos aquí se identifican conmigo y hemos experimentado lo que dice el Evangelio. Dice, de modo que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya no estamos sujetos al temor. Cristo rompió las cadenas del temor. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Levante sus manos en libertad. En Lucas 11:14 habla de un chico que estaba endemoniado, otro chico, y dice que ese chico tenía un espíritu mudo. A mí me causó curiosidad leerlo así en la Biblia. Dice que tenía un espíritu mudo y Jesús reprendió el demonio y le dijo, sal de él, demonio mudo. Y la Biblia dice que aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Usted y yo no podemos descartar que el mismo Cristo que provee salvación es el mismo Cristo que sana, que el mismo Cristo que provee salvación es el mismo Cristo que libera y que rompe las cadenas. ¿Se acuerda del coro ese viejito que decía, Cristo rompe, Cristo rompe? ¿Cuántos han experimentado a Cristo rompiendo cadenas en su vida? A mí me llama la atención, hay una canción de Juan Luis Guerra en el cual él cuenta su testimonio. Y él dice, ya no necesito pastillas para dormir, porque el hombre venía mal. Y cuando se encontró con Cristo Jesús, Cristo le hizo libre. Y alguien aquí en esta noche tiene que apropiarse de la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Apláudale fuerte a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ok, vamos para ¿cuál? Para el sexto. Está en Lucas 11:38. La Biblia dice que un fariseo invitó a Jesús a su casa a un compartir. Le dijo, Jesús, venga, lo invito a mi casa, almorcemos. Y entonces Jesús fue allá, porque Jesús le gustaba la comida. ¿A cuánto le gusta la comida aquí? Yo siento un olor a buñuelo esta noche. Y entonces, escuche, la costumbre, había un ritual, iglesia, escúcheme. Había un ritual. Y el ritual era que antes de comer debían lavarse. Un ritual de higiene. Pero para ellos no solamente era higiene, era algo que tenía que ver con lo religioso. Jesús no se lavó las manos antes de comer. Fíjate. Y la Biblia dice que el fariseo, literalmente dice, el fariseo cuando lo vio, se maravilló o se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. ¿Será que a Jesús se le olvidó lavarse las manos? No. Entonces escuche esto. El fariseo no dijo nada, pero y entonces Jesús, cuando se sienta a la mesa, dice algo como esto. Dice,
Vosotros los fariseos, porque no era uno solo que estaba ahí, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Como atrevido Jesús, ¿cierto? Me invitan a almorzar y yo voy a salir con esas. Pero Jesús lo hizo. Entonces mire acá, Jesús, escúcheme iglesia, Él hace cosas extrañas, pero no por extrañas dejan de ser maravillosas. Usted no se frustre cuando Dios esté haciendo en su vida obras extrañas. Y usted dice, pero esto, ¿cómo así? Yo pensé que era por aquí. Esto como que no encaja. Ayer estaba leyendo el devocional con mi esposa, estamos leyendo en Génesis, y la Biblia dice que Jacob, José le presentó sus dos hijos, el mayor y el menor. Y entonces José esperaba que el papá pusiera su mano derecha sobre el mayor y su mano derecha sobre el menor para bendecirlo. Era la cultura y la costumbre. Pero sucedió todo lo contrario. Jacob, que no veía muy bien, puso las manos así. La derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y José le dijo, no, papá, venga. No, venga. Es al contrario, venga, papá, este es el mayor. Y el papá le dijo, sí, yo sé. Pero este es el orden. Entonces Dios, escucha acá, hace en nuestras vidas cosas extrañas, pero esas cosas extrañas se convierten en cosas maravillosas. ¿Aló? Puede ser que alguien aquí en este tiempo está pasando por cosas extrañas, pero dice, yo estoy detrás de todo, tranquilo que yo sé a dónde te llevo. Hola. Otra, la número 8 creo, 20:26. La Biblia dice que llegaron donde Jesús y le dijeron, Jesús, los fastidiosos esos, llegaron y le dijeron, Jesús, ¿es lícito que nosotros paguemos los impuestos al César, al emperador romano? Qué pregunta más difícil. Porque si Jesús dice, es lícito que paguemos, los judíos dicen, esto es mucho vendido. Y si dice que no es lícito, entonces se echa a los romanos encima por rebeldía, por rebelión. Y entonces ¿sabe qué hizo Jesús? Dijo, présteme una moneda. Y le prestaba una moneda. Y Jesús dijo, ¿esta es la cara de quién que aparece ahí? Le dijeron, es la cara del César. Entonces Jesús dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice la Biblia que maravillados de su respuesta, porque la sabiduría de Jesús es maravillosa. Así es. ¿Sabe qué es fe? Fe es confiar en la sabiduría de Dios. ¿Quién es más sabio, usted o Dios? ¿Entonces usted por qué termina haciendo lo que le da la gana? Ya me puse bravo. Si quieren no me den compartir. Pero eso es fe. Fe es que Abraham le diga a Abraham, que Dios le diga a Abraham, sacrifica a tu hijo. Eso es muy raro. Pero Abraham dijo, yo confío en tu sabiduría. Dos más. 24:12. María Magdalena, Juana y otra María llegan a los discípulos y le dicen, la tumba está vacía, no hay nadie. Un ángel se nos atravesó en el camino diciendo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y Pedro corrió a toda y llegó al sepulcro, dice la Biblia, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro no las creía. Mi maestro ha resucitado. Y el último maravillarse es cuando los discípulos todos están reunidos, están ahí reunidos por temor a puerta cerrada, y de un momento a otro, ¡fa!, Jesús se les aparece.
qué susto. Y ellos, una mezcla de emociones, ¿no? Gozo, está vivo. A la vez que otro emoción, miedo, sorpresa. Y dice la Biblia, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, se quedaron. ¿Y sabe cómo Jesús les cortó porque eso quedó, me imagino yo, como un suspenso en el ambiente? ¿Y sabe cómo cortó Jesús el silencio? Diciendo, ¿tienen algo de comer? Eso dice la Biblia. El Cristo que usted y yo adoramos es un Cristo que murió, pero es un Cristo que también resucitó. Escuche, está sentado a la derecha del Padre y tiene un título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras Jesucristo esté en su trono de gloria, Él tiene el control, Él es soberano, nada le toma por sorpresa y la historia está escrita por su dedo. Apláudale fuerte a Jesús en esta hora. ¿Cuál es la palabra que más le gustaba a Lucas? Maravilloso, maravillarse. Entonces, aquí hay una pregunta, iglesia preciosa, si me han puesto atención. Y es, ¿cómo yo puedo evitar perder mi capacidad de asombro respecto a esa historia de gracia y de redención divina? Y que no se convierta para nosotros en una mera repetición ritualista. Si de algo yo tengo que inquietarme y debo hacer de esto una oración, Dios, que yo contigo no pierda mi capacidad de asombro. ¿Capacidad de qué? De asombro. Hay muchas cosas, mire, iglesia preciosa, que para nosotros hoy en día son normales. Y tan normales se ha vuelto que perdemos nuestra capacidad de asombro. Escuchaba esta historia que me parecía tremenda. En el mundo musulmán hay regiones que son muy extremistas y hay una ley llamada la ley Sharia. Y una niña de 8 años vio cómo su papá, dentro del mundo musulmán, ella presenció eso, un círculo de gente, y ella estando ahí en primera fila, y ve a su mamá arrodillada en medio de ese círculo. Su papá se aleja un poquito de su mamá, hace una oración al Dios Alá, y luego viene con una espada y la decapita a su propia esposa. Esa misma niña posteriormente vio cómo en esta ley apedreaban, lapidaban a una de sus hermanas. Porque para esa cultura y para esas personas había hecho cosas que consideraban malas acciones. Esta niña crece y un día tiene un encuentro con Jesús. Y ella cuenta que una de las cosas que más le impactó era ver cómo Jesús trataba a las mujeres. Y en ese pasaje, cuando dice que a Jesús le trajeron una mujer que fue descubierta en adulterio, en el mundo islámico extremista, esa mujer debía morir. Y lo que a esta chica le impactó fue la respuesta de Jesús, cuando al final le dijo: vete y no peques más. A esta chica desde pequeña le habían enseñado a odiar a los judíos, pero cuando esta chica tiene un encuentro con Jesús, ahora va al mundo de los judíos
a decirle sobre todo a las mujeres, madres de familia, mujeres ya mayores de edad, que deben perdonar a todas aquellas personas que hicieron parte del ejército de Hitler, que participaron en el holocausto nazi. Como diciendo, si yo pude perdonar, ustedes también pueden perdonar. A esta chica le pareció asombrosa la gracia de Dios. Y a veces nosotros damos por sentado lo asombrosa que es la gracia de Dios. Perdemos de vista eso. Hay una canción antigua que es muy conocida en Norteamérica, que se llama Sublime Gracia. La escribió un hombre que traficaba con esclavos, pero cuando se encontró con Cristo en su barco, transportando esclavos, escribió esa canción, Sublime Gracia. Que no se nos pierda de vista la maravillosa gracia, y que un día el Padre Celestial tomó la iniciativa y tendió un puente hacia nosotros, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios.